Soy Leonardo de la Torre y estamos felices a menos de una hora de presentar finalmente aquí en el área metropolitana de Washington una película en estreno en el Día de Bolivia. Hace 9 años que hemos confiado en las estructuras de relato para permitir significar o para entender la significación que las personas le dan al hecho migratorio, cuán profundo y estructurante es este hecho en sus vidas. Y cómo esta decisión de la familia rural o de la familia urbana boliviana ha ido transformando hoy al país y lo ha convertido en un país de diáspora, en un país de migrantes experimentados en algunas zonas con muchísimas décadas, 70 años de experiencia, y qué implicaciones tiene eso para pensar el desarrollo boliviano hoy. Así empezamos hace, no sé, hace unos 8 o 9 años, con un reportaje viniendo desde la prensa, desde el periodismo de investigación, para un periódico que se llamaba Malbicho en Cochabamba y que era prensa política y juvenil. Nos dedicamos al hecho migratorio. De ahí ya no hubo forma de bajarse, ha sido un vendaval que nos tiene varios años comprometidos. Luego la investigación nos llevó a una etapa nueva, un capítulo que fue una tesis de grado en licenciatura, se llamó No llores prenda, pronto volveré, como la cueca de Nilo Soruco. Y de ahí hemos seguido investigando. El 2006 publicó nuestro libro, el programa de investigación estratégica en Bolivia, con el mismo título. Nos habíamos dedicado a ver 324 huertas productivas de durazno en una región del Valle Alto de donde son estos señores. Por ejemplo, este señor puede hablar más, cualquiera de estos señores puede hablar mejor que mis estudios sobre lo que es hacer una zona productiva en durazno, en inversión, con lo que se trae de acá. Remesas vamos a llamar, pero no es tan preciso, sino como inversión económica migrante directa, ¿no? Inversión directa desde el extranjero. Entonces, estas familias, por ejemplo, mi compadre Abdón Linares, que es de Villa Verde, un pequeño pueblito a 40 minutos de Cochabamba, puede informar perfectamente de cómo funcionaron esas. Nosotros nos dedicamos a esas 324 huertas y vimos en ellas el impacto de ese dinero migrante. De ahí, el 2006 publicaron este libro. Un año después trabajamos otra investigación y que también publicamos el libro que hoy hemos traído acá. El 2006 en México, en Chiapas, una oportunidad muy particular nos llevó a ver un documental de un grupo de cineastas que había ganado el Sundance y nos pareció que por ahí había una nueva beta. Yo hace algún tiempo, para aquel entonces, había dejado ya de llorar con el tema y no me hacía vibrar nada. Sentía que me estaba despidiendo y que no había encontrado ya verdades nuevas para contar sobre las familias bolivianas residentes en el exterior. Y estábamos cansados. Entonces, lo que sucedió fue verdaderamente grandioso. Encontramos una historia muy particular, la de una familia, y decidimos nosotros ya hacer un documental también. Entonces venimos de la investigación sociológica, un proceso largo, y hoy traemos una película que cuenta la historia de un viajero que después de 30 años viviendo fuera de Bolivia decide volver, ya no aguanta más y quiere volver. Y su fijación poética está centrada en unas flores, quiere ver florecer un huerto de duraznos, su huerto de duraznos. Quiere ver muchas cosas más, pero esa es su pequeña victoria simbólica, poética y material. Y su mujer, hablando por sus hijas o hablando por ella misma, dice: muy lindo, pero nosotros ya volver a Bolivia no podemos. Las chicas, las que le quedan, son americanas, viven en Florida, y dicen: aquí es ya la cosa. En el dilema de esta pareja, que escenifica el dilema de un país que se debate entre este retorno circular y el adiós definitivo al país de origen, hemos encontrado pues una historia muy, muy rica, muy humana y muy universal, ¿no? Más allá de la forma boliviana de decir adiós y de volver, están temas que están en la Odisea. La imposibilidad del retorno, la lucha por todas las luchas de la nostalgia, todas las luchas de la decepción al retorno, lo difícil que es de volver de verdad a tu pueblo, ¿no? Entonces, verdaderamente es un debate de larga data que esperamos signifique algo para todos aquí hoy en esta noche. ¿Cómo surge la idea del nombre de la película documental? En el auto, la hija del protagonista, que en su momento no había querido venir a pasar las vacaciones a Bolivia y que estaba muy feliz en Florida con sus redes de amigos, cuando ya el personaje la está llevando, el protagonista de la película la está llevando al aeropuerto para tomar el avión de regreso a los Estados Unidos, la hija le dice: no, papá,
me quiero quedar un día más, le pide, un día más, un día más, un día más en Bolivia. Para nosotros esa frase fue el pantallazo, pero resignificando el contenido fuerte de esa frase, nos hemos acordado de lo que nos pasa. Yo, por ejemplo, viví mi infancia en Tarija, ahora vivo en Cochabamba, pero cada que me toca ir a ver a mi gente en Tarija, mi gente me dice, habías llegado, nos encontramos en la esquina del pueblo, en la calle, y me dice, llegaste, ¿cuánto tiempo te queda? ¿Cuándo te vas? Siempre respondo, un día más. Es un país que vive en ese limbo del un día más, del retorno que no se termina de concretar, ni del tiempo que no te alcanza para ir a estar con los tuyos y realmente se te acaba. Entonces, ese condenado día más es el tiempo que tiene nuestro país para pensar migración y pensar desarrollo, ¿no? ¿Cómo ves el proceso migratorio en Bolivia? Hay 2.5 millones de compatriotas viviendo fuera del país. ¿Cómo interpretas esa realidad? Hay una especie de núcleo duro del hecho migratorio que no se puede dejar de ver, que tiene que ver con una pobreza rural ya con ribetes crónicos, una incapacidad de garantizar la subsistencia material del núcleo familiar y comunitario, que para muchas familias de origen rural, en Cochabamba sobre todo, pero también en Santa Cruz, ahora en la Santa Cruz urbana, en regiones de La Paz o del occidente del país hacia Chile, en varias regiones ha determinado una situación de insostenibilidad en algún momento de la vida. Entonces, eso que ha sido una diáspora de la desesperación, ha empezado a engancharse con otra diáspora, que es la diáspora de la esperanza, y un grupo que, por ejemplo, podemos identificar aquí en Arlington, en familias que llegan entre finales de la década del 80 e inicios de la del 90, viene de la desesperación, pero se engrana en el discurso de la esperanza. No un sueño americano, sino una especie de sueño colectivo comunitario medio Pachamama versus American Dream, pero también con fuertes caracteres individuales y racionales y lógicos de aspiración de triunfo. Pero desesperación se convierte en esperanza y a través de una serie de repeticiones históricas también en diásporas de la tradición. Entonces es un país con algunos núcleos migratorios muy experimentados que ha hecho de la circularidad, ha recuperado una forma antigua de vida de la familia andina que siempre ha sido la movilidad. No es nada nuevo para el boliviano moverse. Entonces hay muchos motivos que hablan de una Bolivia migratoria muy plural, desde muchas regiones a muchos multipolar, y realmente es muy compleja, ¿no? Este proceso migratorio en Bolivia que se ha hace muchos años puede ser beneficioso, puede ser dañino para el país o puede ser ambas cosas. A rajatabla entre esas opciones escogería la última, ambas cosas. Pero la forma en que lo explico tiene que ver con lo difícil que es emitir juicios de valor sobre un fenómeno del mundo vida, un suceso que está sucediendo al margen de nuestra valoración, ¿no? Y que se ha dado por estos estructurantes, que se ha dado luego o se ha profundizado por estas otras explicaciones no psicologizantes, pero sí comprensivas de las decisiones familiares por prosperar, por triunfar, y que se va complejizando luego de otras maneras con la decisión de repetir esta forma de vida. Entonces, bueno, esto sucede. Una especie de polarización sería poner a las remesas y a la inversión en un lado positivo y a la separación familiar, a la herida familiar en el negativo, y entender el hecho migratorio desde estas dos fronteras. Me parece muy maniqueísta y totalmente inocente. Creo que de verdad hay que entender que para familias que saben gestionar su diáspora, aguantando el dolor y generando estrategias solventadas y autosuficientes y en cierto sentido colectivas, va a funcionar el hecho migratorio como una estrategia, como ha sido siempre. Para otras es un hecho que hace estallar la cotidianidad, la desestructura y genera las mismas desgracias que una guerra o que un terremoto, ¿no? Entonces está realmente en ambos polos la posibilidad del hecho migratorio.